Y ahora vamos a crear la implementación de esos servicios. Habíamos quedado en el anterior punto, habíamos creado los servicios, pero solamente las interfaces. Ahorita vamos a crear la implementación de esas interfaces, de esos servicios. Entonces vamos a crear un paquete llamado com.toolbar.service.implement, ¿sí? Y MPL simplemente ahí como para abreviación de implementación. Entonces creamos ese paquete. Y dentro de ese paquete, entonces, por cada servicio que tengamos aquí en el paquete de service, vamos a implementarlo. Entonces, como lo vamos a implementar, ya vamos a decirle qué es lo que va a hacer. Entonces, si nosotros tenemos el método registrar, le vamos a decir qué va a registrar, qué va a actualizar, qué va a eliminar. Entonces, por cada servicio que tengamos, lo vamos a implementar. Entonces, vamos a implementar en orden, simplemente. Entonces, vamos a crear, ya aquí sí creamos, son clases. Entonces, vamos a crear enfermedad estudiante service implement para indicar que esa clase es la implementación de ese servicio. Luego, encima de esa clase vamos a agregarle la notación service, que es un estereotipo que se manejan en Spring Framework para saber que esto es un servicio y también para poder inyectar el tema de la inyección de dependencias en otro lugar. Luego vamos a implementar el servicio que habíamos creado, entonces, y enfermedad estudiante service, y él nos va a obligar a implementar los métodos que tenemos en esta interfaz. En esa interfaz, si recuerdan, no tenemos nada, pero estamos heredando el iCRUD Service y por dentro del iCRUD Service que tiene estos 5 métodos. Entonces, él nos obliga a heredar esos 5 métodos para poder implementarlo. Entonces, como implementamos esa interfaz, él nos obliga a implementar esos métodos. Pero antes de eso, vamos a primero instanciar el repositorio para ya comenzar a hacer el uso del repositorio del CRUD. Entonces vamos a decirle PRIVEI porque la vamos a usar solamente en esta clase y enfermedad estudiante repositorio, ¿sí? Entonces vamos a decirle el nombre repo simplemente. Y acá como nosotros estamos instanciando una interfaz no puede ser como tal inicializada así de esta manera nomás, ¿sí? Él necesita que alguien la inicialice, ¿sí? Para que instancie realmente bien. Entonces, ahí ya comenzamos a hacer el uso de la inyección de dependencia. Encima de este repositorio, agregamos la notación AutoWired y este AutoWired lo que hace es buscar la implementación de esta interfaz que ya internamente el framework ya la hizo, nosotros no tuvimos que hacerla y ya inicializa eso. Entonces ahí ya comenzamos a trabajar con la inyección de dependencia. Y listo, ahí ya instanciamos el repositorio y vamos a implementar los métodos. Entonces acá implementamos los métodos que heredamos del CRUD. Listar todos, listar por ID, registrar, actualizar, eliminar. Y acá nos reemplazó el tipo de dato en el cual estamos trabajando. Como estamos trabajando en enfermedad de estudiante, pues vamos a tener solo tipos de datos de enfermedad de estudiante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, vamos a implementar cada uno de los métodos. Vamos a eliminar estos comentarios. Y ahorita sí ya vamos a comenzar a hacer uso de lo que nos brinda el, el repositorio. Entonces, listar todos. ¿Qué es lo que hace listar todos? Retornar todo lo que hay en esa tabla, ¿sí? Entonces, hay un método en este repositorio llamado repo.final, ¿sí? Entonces, ese final lo que nos hace es retornar una lista de este tipo y lo que hace es un select asterisco from a esa tabla de enfermedad de estudiante y nos retorna todo lo que hay en esa tabla, todos los registros. Listo. Entonces, ahí ya simplemente retornamos el final. Luego vamos a retornar ya por registro. Entonces nosotros cuando necesitamos buscar una enfermedad de tal estudiante, ¿sí? Entonces simplemente le enviamos acá al repo.fin by ID, le decimos or else null. Entonces lo que hace es buscar por ID el ID primario de esa tabla de enfermedad de estudiante y si no, entonces devuelve nulo. Luego el registrar, ¿qué hace? Entonces el registrar para hacer uso del registrar del repositorio, entonces, el registrar nos pide un objeto
de tipo enfermedad de estudiante. Entonces vamos a decirle repo.save y vamos a decirle entidad. Entonces aquí estamos haciendo uso del método del repositorio que se llama save, y ese save sirve para registrar y para actualizar. Entonces simplemente podemos usar este mismo para actualizar y también sirve. Entonces internamente este método save lo que hace es verificar si el objeto que nosotros le enviamos tiene un ID por dentro, actualiza. Y si no tiene un ID por dentro, registra. Entonces, por eso el save sirve para los dos. Y para el método eliminar, la implementación del método eliminar, ya usaríamos el repo.delete by ID y le enviamos el ID. Y listo. Como tal, aquí ya tenemos todo un CRUD de la tabla enfermedad de estudiante. Aquí ya está hecho. Solamente hace falta es usarlo o sacarlo como un servicio web, pero aquí ya tenemos todo el CRUD hecho. ¿Sí? Creamos la clase, la implementación, enfermedad de estudiante service implement. Le dimos la anotación service para que pueda ser inyectado en otro lugar. Implementamos la interfaz, que fue la que habíamos creado previamente. Instanciamos el repositorio y ya comenzamos a implementar cada uno de los métodos. Listar todos en repositorio, en los métodos que nos brinda el framework. Él tiene un método llamado final, entonces ahí nos retorna todo lo de esa tabla. Luego el fin by ID, que nos retorna solamente uno, solamente un registro. Y un registro hace parte de un objeto. ¿Sí? Ya no es una lista como este, es un objeto. Y ya el registrar, hacemos uso del método save, y el actualizar el método, el save también. Y el eliminar ya sería delete by ID. Y listo, ya terminaríamos el CRUD la implementación del CRUD de esa tabla en específico, enfermedad de estudiante. Y ya esto mismo es lo que tenemos que hacer, pero con los otros modelos, con la implementación de los otros modelos. Entonces vamos a crearla. Entonces ya terminamos a crear la implementación del estudiante. Entonces, estudiante service implement, y encima de la clase le agregamos la anotación service, implementamos del servicio del estudiante, se llama estudiante service. Este nos obliga a heredar el CRUD, ¿sí? Se nos obliga a heredar el CRUD, lo heredamos. Vamos a eliminar los comentarios. Vamos a instanciar el repositorio. Va a decirle que es privado. Hay estudiante repositorio, el repositorio específico de ese modelo. ¿Sí? Entonces vamos a decirle repo y vamos a decirle la anotación autowire para que inyecte esa dependencia. Y ahora, como ya extensiamos ese repositorio, vamos a hacer uso de él. Entonces listar todos cuál es el método que usa el repositorio. Entonces repo.final. Listar por ID cuál método usa el repositorio es fin by ID. Repo fin by ID. Le enviamos el ID y le decimos, y si no, entonces devuelva null. El registrar qué método hace uso del repositorio, entonces repo.save y le enviamos la entidad, que es el mismo objeto. El actualizar es igual, repo.save y le enviamos la entidad. Y el eliminar, acá punto y coma, acá al eliminar repo.delete by ID y le enviamos el ID. Y listo, aquí ya tendríamos la implementación del CRUD del estudiante. Así de sencillo, ya tendríamos como tal ya la implementación del CRUD. Sería solamente hacer uso de ella y listo. Vamos a seguir con las otras. Vamos a crear la implementación. Crear la implementación de tipo de identificación. Tipo de identificación, service implement. Encima la anotación service. Luego implementamos el servicio específicamente de esa implementación que estamos haciendo. Nos obliga a heredar el CRUD. Luego vamos a instanciar el repositorio. Entonces, private, tipo de identificación, el repositorio de esa implementación que estamos usando, que es tipo de identificación. Vamos a darle nombre repo y la anotación autowired para que se inyecte. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer uso ya del repositorio para implementarlo. Entonces, listar todos, final. Todo es lo mismo, igual, repetitivo como las otras implementaciones, solo cambia el tipo de datos.
y listo. Ya cuando nosotros queremos hacer cosas mucho más específicas, ya ahí comenzamos a echar más código, ¿sí? Pero como tal, esto es la base de todo un CRUD. Entonces, listar por ID, ¿cuál usa? Fin by ID. El ID, y si no, entonces devuélvame un null. Registrar, punto save, entidad, actualizar, punto save, entidad, y eliminar repo.delete by ID, y le enviamos el ID. Y listo. Aquí ya tenemos también la implementación del CRUD de tipo de identificación. Seguimos con la del tipo de sangre. Creamos la clase tipo de sangre, service implement. Ponemos la anotación service. Implementamos de la interfaz iTipo de sangre service. Él nos obliga a heredar el CRUD, lo heredamos. Digo, de heredar, no de implementarlo, mejor dicho. Instanciamos el repositorio de ese tipo de sangre. Le damos de nombre repo. Le ponemos la anotación AutoWire para que se inyecte y vamos a hacer uso de él. Entonces, eliminamos los comentarios y listar todos cuál usa, fin by final. Listar por ID cuál usa, fin by ID. Y si no, or else, devuélvame null. Registrar cuál usa, repo.save y entidad. Actualizar cuál usa, repo.save y entidad. Y eliminar cuál usa, repo.delete by ID. Y le enviamos el ID. Listo. Entonces aquí ya tenemos también la implementación del CRUD del tipo de sangre. Y hasta aquí es que ya daría por terminado la implementación de los servicios. Ya tenemos los servicios para cada modelo, pero la implementación de ellos. Entonces, hasta luego.